Hola amigos, bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy el doctor José Félix García España, que es el jefe de la unidad de reproducción asistida del Hospital HLA El Ángel, va a desvelarnos cuáles son las realidades y cuáles son los mitos de un montón de circunstancias que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de reproducción y de reproducción asistida, lógicamente. ¿Qué ejemplo ponemos? Fíjense, hay quien dice, si la mujer está un poquito más rellenita, es bueno. Pues no, es malo, porque no se queda embarazada. Hay quien dice, psicológicamente puede haber hasta un embarazo. ¿Eso cómo va a ser? Pues puede ser que la mujer lo piense y en realidad no sea así. Vamos a intentar introducirnos en todos esos mitos. ¿Hay que tomar suplementos nutricionales? ¿Sí o no? La homeopatía. Un montón de cosas que se han convertido, pues eso, en leyendas urbanas o bien son una realidad que hay que conocer, ¿verdad, José Félix? No, bienvenido, bienvenido. A mí me parece que esto es muy interesante, ¿eh? Porque se dan por hecho circunstancias del boca a boca que se convierten en axiomas, en realidades sí, que no tienen... hay mucho de eso. Sí. ¿A que sí? Vamos a empezar. En principio se habla sobre la psicología, que una mujer puede obsesionar. Sí, exactamente, te comento un poco. Sí. Sobre el tema de la psicología, sobre todo, es que dice, mire usted, yo es que tengo mucho estrés y me han dicho lo que me tengo es que relajar. Sí. Yo, ante eso, en cierta forma, nunca se puede descartar. De acuerdo que el estrés puede tener una influencia, pero yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, si una situación de estrés, o por ejemplo que tienes un problema muy importante, sí, que te ha llevado a tal, sí, y eso hace que tu regla no venga, que tengas desarreglo en tus periodos, evidentemente ese estrés, esa presión está afectando tus hormonas gonadales, que evidentemente puede ocurrir, y hay una disovulación, no estás ovulando correctamente, eso se traduce en una irregularidad del ciclo, pero si no, no hay nada demostrado. Además, es muy difícil los grados de estrés, los psicólogos pueden para sus trabajos, pero el grado de estrés es muy difícil de valorar, y además, ¿cómo vamos a quitar ese estrés? Es decir, yo muchas les digo, mira, una vez que venís aquí para la técnica de reproducción, el estrés evidentemente es algo que va con nosotros. No hay una medicina para quitarte el estrés. ¿Vas a dejar el trabajo que tienes? ¿O ese familiar que tienes enfermo va a dejar de cuidarlo? Claro. Eso va. Y digo, y todas las que han traído su foto y la ponen ahí, y las que no, y se han quedado embarazadas, todas traen su grado de estrés. Entonces, una vez que comenzamos la técnica, si es una técnica de reproducción, sí, ya si el estrés podía tener una influencia, eso se va a anular. Claro. En el sentido de que ya tus hormonas son artificiales, tu ciclo va dirigido y por lo tanto tienes que ovular porque tienes que ovular y tú solo, etc. Entonces, ahí una cosa es el estrés que uno trae de casa y el estrés que se ha generado y por el cual ella cree que puede ser una causa por la que no se queden, y otro es el estrés que genera la técnica de reproducción. Porque también genera meterse en los temas de reproducción, realmente es duro. Eso no lo vamos a decir. Hay muchísima gente, que eso podemos hablar ahora, que se queda rápidamente y otras que tienen un proceso. Y ese proceso para muchas es un calvario. Es muy difícil porque ponen toda su ilusión y ahora con este primer embrión no me he quedado y ahora tengo un quiste y ahora tengo que esperar y le van a hacer una prueba a mi marido y todo ese tiempo. Entonces ahí es donde el papel del psicólogo juega un papel muy importante. Porque si hablamos de estrés, la mujer no se va a quedar porque vaya al psicólogo o la psicóloga y le va a hacer algo, una tranquilidad que va a mejorar sus óvulos y va a tener más fertilidad. No, lo que va a hacer es prepararla para ese camino que está sufriendo y lo va a llevar mucho mejor ese camino. Y debido a que lo va a llevar mejor, no va a tirar la toalla. Y porque no va a tirar la toalla, va a tener muchas más posibilidades de quedarse. Claro. Luego ahí tenemos un poquito de la unión estrés, el estrés ya concomitante a la mujer que no se queda embarazada o que trae de casa por las razones extrarreproductivas, el que produce la técnica de reproducción y el papel del psicólogo. Por eso todas las unidades de reproducción tenemos una psicóloga o un psicólogo, algunos de presencia física, otros en su consulta pero ligados a la unidad. Pero es por eso, porque hay muchas mujeres que lo pueden llevar muy bien y otras que no lo llevan tan bien y le ayuda a poder terminar el tratamiento y por tanto a la consecución del embarazo.
Dentro de este ámbito de la psicología y la influencia en el embarazo o no de la mujer, el mito siempre ha sido, el día que no lo busques es cuando viene. Es verdad, se ha oído muchas veces, porque hay gente que está obsesionado buscando el embarazo, y siempre las personas mayores o la antigua usanza dicen, el día que te olvides de eso es cuando te quedas. Sí, pero vamos a ver, vamos ¿Sí a o darle, no? no. Ese sería el mito. No. Luego es un mito. Es un mito, Es un mito. es un mito. Evidentemente nos pueden estar escuchando personas que digan, pues a mí me pasó efectivamente, igual que a alguien le puede pasar que el martes 13 se le rompió una pierna. Es que porque era martes 13, no, pero y los otros 364 días del año también te ha podido ocurrir, pero cuando ocurre ya refuerza esa creencia o ese mito, ¿me entiendes o no? Pero por lo mismo yo no puedo, me vienen pacientes que llevan 2 años intentando un embarazo, y donde no hay una causa obvia muy importante, pero a los que yo no le puedo decir, mira, como no se ve nada en un principio, iros a casa y sigue intentando, que puede ocurrir. Bueno, pues hace 50 años, pues eso es lo que pasaba. Te ibas a tu casa y a lo mejor te llegaba la menopausia y te quedabas sin hijo, o un día, 2 años posterior a esa fecha, va y la mujer se quedó. Claro, si eso lo llevas ahora a que dices, relájate, bueno, relájate, o llegó su momento, porque una de las cosas que podemos hablar posteriormente es las causas de la infertilidad, que a veces sabemos cuáles son y otras veces no sabemos a ciencia cierta por qué no se queda esa mujer. Siempre es esa tecla del piano que yo digo que falta y que no se puede tocar la melodía, y un día esa tecla se arregla y se queda embarazada. Bueno, pues sí, pero se relaje o no se relaje. Evidentemente, yo nunca quiero enterrar el tema del estrés. Pasa que el estrés es muy socorrido para todo. Sí. En cualquier especialista que tú sientes aquí. Un recurso. Es un recurso. Para todo, ¿me entiendes? El estrés, es que es el estrés. Bueno, pues sí, yo no digo que no, y que el estrés afecta a la tensión y afecta al cortisol y nos va a afectar muchas cosas, evidentemente, pero no podemos achacárselo todo al estrés. Bien. Es más complicado el tema que eso. Claro. Tabaco y alcohol. Bien, No efectivamente, fumar, sí. No beber alcohol hasta Sobre qué todo extremo. el tabaco, bueno, el alcohol con moderación no está demostrado que sea perjudicial, ¿de acuerdo? Con mucha moderación. Evidentemente, del tabaco está claro porque, y ahora haré un inciso, el tabaco es un oxidante. Es decir, sabemos que el estrés oxidativo, aquello que nos envejece, que va alterando el ADN de la célula y nos hace viejos, normal, y hay mucha publicidad sobre pastillas antioxidantes que creen que nos van a dar la juventud eterna, y no es así, al final no podemos revertir lo inevitable, pero también afecta sobre los espermatozoides, evidentemente. Entonces, el tabaco es un oxidante y afecta sobre el ADN y puede afectar la calidad seminal, ante lo cual pueden decir, pues nuestros abuelos fumaban como carreteros y tenían 10 y 12 niños. Pues es verdad. Es decir, que por eso todo no es tan simple, pero evidentemente eso está ahí, y sabemos que quien fuma tiene más riesgos de esto, de cáncer. Incluso la persona muy fumadora, ¿no? Se ve en la voz, en la piel masajada, se ve cómo afecta al envejecimiento, y eso sobre la fertilidad también es un factor. Es decir, que una mujer muy fumadora o un hombre muy fumador tiene más posibilidades que su perfil de semen, de espermatozoides o de óvulos sean, si no de una forma obvia, de una forma más interna en su ADN, en sus cromosomas, alterados debido a eso. Luego está recomendado, como a tanto, ¿a qué especialidad nuevamente vas a sentar tú aquí que diga que el tabaco sea bueno? No. Lo del alcohol, evidentemente, tampoco es una cosa muy recomendable, pero con cierta, y ahí hay su detrimento, que en los países anglosajones son mucho más estrictos en el alcohol, nosotros consideramos como un producto alimenticio, etcétera, toda esa polémica que hay, y seguimos diciendo, y hay muchos estudios que dicen que una copa de vino, que esto no hace daño para eso, y tampoco lo vamos ahora a poner la cruz para la reproducción. Una pregunta concreta, si es o no un mito. Mujer fumadora, el bebé cuando nace tiene menos peso. Eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Y va en relación al número pero ya estamos hablando de la mujer embarazada, no de la que se quiere quedar embarazada, que evidentemente es un factor. Eso es así, y ha habido una publicidad maravillosa. Yo creo que eso ya ha calado bastante en la mujer, el tabaco y el embarazo. Cuando yo estaba en la universidad, hace algunos años,
si se empezaba a dar esa publicidad y se veía como con un anuncio magnífico donde la mujer fumaba y fumaba el niño también. Fumaba el niño también. Efectivamente. Entonces, sí es verdad que está relacionado con el bajo peso y el crecimiento intrauterino retardado, y dice, bueno, pues el niño me sale más pequeñito. No, no solamente eso, sino que sale más pequeñito, pero cuando salga está retardado en su crecimiento y en el colegio tiene más posibilidades de ser el último de la clase y no solamente en crecimiento físico, sino intelectual, y hay estudios demostrados que hasta la adolescencia no cogen a los otros, aquellos que han tenido un desarrollo intrauterino retardado. Evidentemente, eso es absolutamente cierto y no se debe fumar en el embarazo. Y el alcohol, he sido un poco más permisivo en la reproducción, en el alcohol en el embarazo tampoco. Tampoco. Nada. Nada. Nada, porque hay un síndrome relacionado con el alcohol que, si bien está relacionado con los gramos de alcohol que se tomen diariamente, hay mujeres más sensibles que otras y con menos gramos de alcohol diario pueden desarrollarlo. ¿De acuerdo? Entonces el alcohol no está permitido en el embarazo. Bien. Otro mito o realidad. Digamos, la obesidad o una mujer gordita es más propensa al embarazo o menos. Mira, sobre el peso siempre se ha visto y se vemos los clásicos y la mujer de Rembrandt, la mujer que pintaba Rembrandt, la mujer ideal de los siglos de Rembrandt, voluptuosa y con sobrepasada de peso, como un signo de fertilidad incluso y tal. No es así. Es decir, ni mucho ni poco tampoco. Es decir, hay un concepto que es el índice de masa corporal, que es una ecuación que se obtiene por unas medidas entre el peso y la altura. Si una mujer tiene un índice de masa corporal superior a 35, no debemos empezar una técnica de reproducción, porque el resultado va a ser malo. Afecta tanto al tratamiento, a la calidad de los óvulos, etc. Luego, una obesidad que ya lleva más de 35. Lo ideal es estar por debajo de 30. De ese índice de masa corporal. Es decir, eso, ya digo, eso es se puede mirar en internet perfectamente, índice de masa corporal. Se mete peso y tal, y cada mujer lo averigua. Lo ideal es estar por debajo de 30. Pero igualmente, tener un índice de masa corporal muy bajo, por debajo de 18, también perjudica. Por debajo de 18. De 18. Ya le digo, eso se mete en internet, índice de masa corporal, y cualquier mujer que no esté escuchando lo puede averiguar inmediatamente. No significa que una mujer con un índice de masa corporal de 35 o 36 no se quede. Siempre diga, pues yo estoy muy gordita siempre y tengo 4 y tal, y mi madre, tal. Sí, vamos a lo mismo. Hay que ver estudios poblacionales, hay que ver un grupo grande para ver cómo este grupo se queda mucho más y el otro se queda mucho menos. Ajá. Entonces, y decíamos, ¿y por qué también la delgadez? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las corredoras de fondo o atletas que no tienen un gramo de grasa. Se les va la regla, no ven la regla, porque el organismo dice, no estoy preparado para quedarme embarazada. Ajá. Porque el embarazo es una función de lujo, necesita cierta reserva, un organismo con reservas grasas para llevar eso adelante, alimentar el crío. Y cuando ya hay una extrema delgadez, lo primero que hace el organismo es decir, no tengo ovulación. Y si no tengo ovulación, no tengo regla. Está claro. Pues está hablando por lo tanto, y de nuevo, no quiere decir que una mujer que tenga un índice de masa corporal de 18 vaya a dejar de tener la regla. No, pero evidentemente tampoco se enfrenta a un embarazo con garantía. Sería mejor que estuviera normal, en el peso normal. A ver, doctor, otra cosa, la influencia de la luna. Quiero decir, siempre se ha dicho, bueno, cuando la luna está llena, pues seguramente hay más posibilidades de embarazo que cuando está en mitad del ciclo. ¿Eso qué hay de verdad? Yo he oído, verás tú, hay una cosa, es el tema estacional, sí, y también el tema de sobre la luna se hablaba mucho de la rotura de la bolsa de las mujeres, del agua. Eso es falso totalmente, eso es un mito. No, es luna llena, seguro se pone de parto y rompe la bolsa. De eso venía se supone que viene heredado de que las mareas en el mar, sí, y las lunas atraen, dependiendo del ciclo de la luna, pues hay la marea alta, la marea baja, y eso puede favorecer. Nada que ver con la realidad, nada, en absoluto. Referente a la fertilidad, evidentemente nosotros no estamos en una urna ajenos a lo que nos rodea.
y nos afecta, ahí tenemos la astenia primaveral, cómo cambiamos el sol en invierno, etcétera. Y yo, efectivamente, no hay grandes estudios que yo conozca relacionados con eso, pero evidentemente una influencia hay, y en primavera, dice la primavera la sangre altera, nos pone mucho a lo mejor más receptivo a que la mujer pueda quedarse embarazada, pero en el fondo, si ves el número de nacimientos anuales por meses, no varía mucho. Es decir, que no hay una gran variedad que se diga, pues 9 meses después del mes de abril es cuando más niños nacen. Pues no, el mes de mayo, pues no. Otro mito, o realidad, en este caso puede que sea realidad. El día del ciclo donde tienes las relaciones sexuales. Sí, hay algunas mujeres que te dicen, pues fulanita se quedó con la regla. No, eso es imposible. Con la regla, el que me estoy oyendo, no se puede quedar una. Es decir, el ciclo, lo que ocurre a veces es que la mujer, el día que ovula, puede señalarse un poquito. Hay veces que ocurre por un cambio hormonal y mancha un poquitín. De alguna manera, está 2 o 3 días manchando y dice, pues me ha venido la regla de tiempo, yo no la esperaba. Tuvo relaciones y se quedó. Vamos a ver, el ciclo empieza con la regla. Vamos a suponer que una mujer ve la regla del 1 de enero al 4 de enero, y si ella es muy regular y el 28 de enero la va a volver a ver, su día más probable es sobre el día 14 del ciclo, que es cuando está ovulando. Y si ha ovulado el día 14, 14 días más tarde verá la regla nuevamente. Luego son los días centrales del ciclo cuando la mujer es más fértil. Entonces, ¿qué es lo que los especialistas en reproducción aconsejamos? Pues que esos días centrales del ciclo, un día sí y otro no, se tengan relaciones sexuales. Es decir, ni 2 veces al día, porque la calidad del semen baja mucho, pero si una dice, claro, eso lo sabe la mujer a posteriori. Dice, el mes pasado fui de 28, este mes he sido de 31, me ha venido a los 31 días. Pues le resto al día que me vino 14 días y resulta, pues este mes, en vez del día 14, ovulé el 16 o el 17. Porque es la ovulación 14 días antes de la regla que va a venir, como norma general. Entonces, la que es muy regular lo tiene más fácil. La que es muy irregular no sabe y mientras mayor sea la irregularidad, dice cuándo voy a tener relaciones, todo el mes. Pero evidentemente no con la regla, porque la regla expresa el fracaso, si se ha estado buscando un embarazo, de la implantación del embrión. Si hay implantación del embrión, se corta la regla, ya no va a haber regla, que es lo que a la mujer le induce a hacerse el test de embarazo. Otra cosa, la temperatura. ¿Es cierto que cuando sale el óvulo aumenta la temperatura a 1 grado? Sí, es cierto. Lo que pasa es que es cierto porque cuando el ovario tiene el folículo y ovula, y sale el óvulo, se transforma el cubículo, el folículo, se transforma y empieza a producir otra hormona. Los primeros 14 días del mes la mujer ha estado produciendo estrógeno, estradiol, y la hormona donde la mujer está mejor del mes. Se encuentra muy bien, incluso las atletas se las programaba de alguna manera para que las competiciones las tuviera ese día. A partir de la ovulación entra la hormona progesterona, que esa es la que trae de cabeza a muchas mujeres. Es la que empiezan a tener el síndrome premenstrual, tensión mamaria, se encuentran peor de carácter, y es la responsable del aumento de la temperatura. Luego, indirectamente, cuando una mujer se quiere quedar embarazada y se toma la temperatura basal, cuando ha detectado que la temperatura le ha subido un poco, dice, ya es que he ovulado ya. Ha tenido lugar la ovulación. Para eso, indirectamente, te está diciendo que como ha subido la temperatura, ha subido esa hormona progesterona. Y si ha subido esa hormona progesterona es porque he ovulado. Pero ¿Eso es real? Eso es real. ¿Pasa en todas las mujeres o no? Pasa en todas las mujeres. Lo que ocurre es que nosotros no es una cosa que recomendemos. Porque a las mujeres la vuelve locas de todo el santo día tomándose temperatura. No es muy exacto. Puede haber factores que te cambien la temperatura en algún momento. Es decir, eso es un poco ancestral ahora mismo. Es decir, yo ahora mismo ni siquiera el test de ovulación, y no lo digo yo, la Sociedad Española de Fertilidad también habla, dice, si usted se quiere quedar embarazada, si no es regular, es muy regular, acuda a la especialista. Y si es regular y está interesada ya en tener embarazo, tenga relaciones con cierta frecuencia los días intermedios del ciclo. Y si es fértil, en 4 meses tiene que haberse quedado embarazada. La fertilidad hoy día de una mujer fértil es de un 25% por mes que lo intenta. No significa que la que en 4 meses no lo haya intentado ya no se va a quedar.
De hecho, dependiendo de la edad, le damos hasta 9 meses o un año, o si tiene más edad, cerca de 40, 6 meses y nada más. La postura sexual. Dicen, pues en esta determinada postura hay más posibilidades que el espermatozoide llegue a su destino que en otras. ¿Eso es real o no? Eso no es real. Vamos a ver, lo cierto, en el fondo vaginal hay unos fondos de saco, sí, donde el cuello además por su forma normalmente está apuntando ahí, tiene una anteversión o una retroversión, el cuello normalmente está sumergido en ese pequeño laguito, fondo de saco, donde en la eyaculación va a estar en contacto con el semen. Es normal que después de un acto sexual, a la mujer se le pueda escapar un poquito del semen por la vagina, es normal. Entonces, no hace falta hacer nada, ni poner las piernas en alto, ni nada, normal. Otra cosa diferente es que la mujer, una vez terminado, inmediatamente se lave o tenga una ducha vaginal, que si le damos la vuelta a la tortilla, no es un método anticonceptivo fiable, claro, en absoluto. Pero evidentemente, si se está extrayendo un semen que se acaba de depositar, está disminuyendo las posibilidades. Claro. O sea, depende del color del cristal con que se mire. Sí. Pero una relación normal no tiene por qué ser de una postura determinada para que sea más fértil o no. Porque el semen al final se deposita en ese fondo, esos fondos de saco que van a estar en contacto con el cuello uterino y ya los espermatozoides se encargarán de subir. Evidentemente, como te he dicho, y de hecho, si no, no estaríamos en este mundo. Si la mujer tuviera que estar después de un acto sexual haciendo, no sé, con las piernas sobre la pared y no moverse de la cama durante 2 horas ni nada, durante las relaciones, y después la mujer ha hecho una vida normal, y se ha ido de pie a cualquier sitio y el embarazo está ahí. Claro. Y no es un método anticonceptivo en absoluto. Luego no es... Pero digo, otra cosa es que la mujer a conciencia se haga una ducha vaginal. Entonces, como método anticonceptivo no es muy fiable por lo mismo que estamos haciendo, pero evidentemente la posibilidad la disminuye mucho. Claro. José Félix, otro de los mitos o realidades. Hablamos de determinados nutrientes. Para quedarse embarazada hay que tomarse esto. Y seguro que esto potencia el que hablan de zinc, hablan de determinadas complementos nutricionales que pueden ser, ¿no? Que ayudan a encontrar un embarazo o a producir un embarazo. ¿Eso es cierto o no? Mira, hoy día se comercializan y están demostrados ciertos productos de vitaminas y antioxidantes que yo mismo los recomiendo y los mando, porque no deben de faltar. No deben de faltar. Una cosa es que no deben de faltar. La vitamina D debe estar, que ahora está muy en boga, para muchos procesos inmunológicos y en reproducción es importante, debe de haber. La vitamina E también tiene su papel. Muchos antioxidantes parece que mejoran la calidad del óvulo o del folículo, la coenzima Q10, el omega 3, por ejemplo, también la melatonina. Es verdad, de todo eso se está estudiando y no se puede renegar. Y es verdad que una dieta adecuada siempre es clave para todo. Ya. Lo que uno no puede es pensar, yo voy ahora a comer mejor y me voy a poner una dieta mediterránea estricta de verdura y muy rica en pescado azul y tal, y eso es mi tratamiento de fertilidad. No, son cosas que ayudan. Yo en esto soy también, si no escéptico, hay que verlo de manera... Siempre vuelvo a nuestros abuelos. ¿Cómo se alimentaban nuestros abuelos? No tenía, posiblemente mucho mejor que nosotros en el sentido de que comían poco, o sea, pues al mismo tiempo que hablo contigo me desdigo, ¿me entiendes? Porque comían poco, pero es que eso no es malo. Es que ahora se está hablando mucho de la dieta y de pasar hambre, que la longevidad va en función de que tenemos que pasar hambre. Es curioso eso. Y las generaciones anteriores, claro, morían por otras razones. La medicina no estaba. Pero es que hoy día no pasamos nada de hambre. Nada. Y pasar un poco de hambre no es malo a la hora de vivir mucho, ¿eh? Y eso hay muchas... han existido conferencias muy interesantes sobre el tema. Sí. Entonces, ¿cómo comían nuestros abuelos? Pues comían menos y comían muchas cosas que no comemos nosotros ahora, porque mucho más sanas, pero evidentemente y posiblemente con unos complejos vitamínicos, en ese sentido, mucho más... Pero vamos, gente muy necesitada y tal, y que de nuevo tenía familia numerosa y no se puede decir que tuviera una dieta entre gente de la playa, vamos, años aquí en Málaga, ¿no? De pescadores en la playa, que a lo mejor pues tenía una dieta muy limitada, o en el campo, y sin embargo también tiene muchos niños. Entonces, que la dieta es importante, es muy importante,
pero sobre todo por lo mal que comemos, no porque ya el comer bien nos garantice algo. Entonces, hay unos buenos hábitos, tú me has citado el alcohol, el tabaco, el comer adecuadamente, que evidentemente contribuyen, y es una pieza más. Terminamos porque nos queda un minuto, pero no me resisto, perdón, a preguntar. Enseguida. Increíble, pasa rápido en la tele, cuando es interesante, pasa rápido. José Félix, acaba de mi amigo León, que es un máquina y es el que nos ha buscado lo del índice de masa corporal que hemos visto ahí rápidamente, me pregunta, ¿es un mito que los abuelos conseguían más embarazo porque no había tele? Los abuelos cuando eran jóvenes. Claro, que no había tele. Que no había tele. ¿Es un mito? Pues yo... Bueno, con lo que conlleva eso. Quiere decir, las distracciones actuales, la dispersión que hay en todo el ocio, el mirarte el tal. Yo creo... Y antes no había otra cosa. ¿Es un mito? Es un mito, vamos a ver. Lo que no es un mito es que si se tienen más relaciones sexuales hay más posibilidad de quedarse embarazada. Eso está claro. Y si no hay tele y si eso verdaderamente llevaba a tener más relaciones sexuales, evidentemente hay más posibilidades. Pero no es la causa por la que hoy las parejas tengan menos hijos. Es decir, la tele no es el método anticonceptivo, no. El tema es la edad, lo hemos comentado en alguna ocasión, a la hora que se pone la mujer, la disminución de la fertilidad del semen masculino, y hay otras. Porque cuando la pareja quiere quedarse embarazada, da igual la tele. Puede estar puesta o no, tienen relación y no hay otra cosa en su vida. Claro, ¿Entiendes? ¿No? Claro. O sea, que evidentemente, y anteriormente, en estos años, no había los métodos anticonceptivos, el concepto de familia, la familia numerosa era lo normal, los hijos se criaban solos, como que era otra mentalidad, y se podían tener más hijos. Y ahora la pareja se resguarda mucho de tenerlo, y cuando va, ya tiene una edad más difícil de quedarse. O sea, que lo de la tele, simplemente como anécdota, pues es verdad, en el sentido de que a más relaciones sexuales más posibilidades, pero esa no es la razón. No, dice, compren una televisión en vez de un preservativo. No, al final no funciona así. Pero había que acabar con humor. José Félix, muchas gracias. Ha sido muy interesante lo que aprendemos con el doctor García España. Hasta la próxima edición. Adiós.